Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. La maldición de la momia a la tumba del... Mi nombre es Dr. Natalie Langford, y he sido un curador en el Museo de Antigüedad en Washington, D.C., durante más de una década. Siempre he estado fascinado por las culturas antiguas, por los restos de civilizaciones que dejaron su huella en la historia. Cuando escuché por primera vez sobre el sarcófago de la sacerdotisa egipcia Neferura, yo estaba muy emocionado ante la perspectiva de la inauguración de un pedazo de la historia intacto por el momento. Poco sabía que estábamos a punto de dar rienda suelta a algo antiguo, algo más allá de la comprensión humana, una maldición que se extendió como una sombra sobre el museo y sus visitantes. El sarcófago había llegado del Cairo hace apenas un mes, parte de una exposición exclusiva de la celebración de la antigua cultura egipcia. Fue una magnífica pieza, tallada con símbolos de protección y sabiduría, el rostro de la diosa Isis pintado en la tapa para ver más de la sacerdotisa en el más allá. Neferura se dice que ha sido una de las mujeres más poderosas en Egipto, una alta sacerdotisa del templo de Amón. Ella era venerada en su tiempo, temía incluso, para rumorea dominio de la oscuridad de los ritos y de conocimiento prohibido. Pero esos son solo mitos, historias transmitidas a través de generaciones. O eso pensaba yo. La exposición fue meticulosamente preparado, y tenemos planeado revelar el sarcófago en una gran ceremonia de apertura. Se suponía que iba a ser el punto culminante de la temporada, un evento cultural que atraen a los estudiosos y visitantes por igual. Pero en nuestro afán de descubrir los secretos del pasado, hemos pasado por alto las advertencias que vino con ella, las inscripciones talladas en la piedra, advirtiendo a aquellos que se atrevió a molestar a la sacerdotisa del resto. La noche antes de la inauguración, hemos decidido abrir el sarcófago para su examen preliminar. El equipo se reunieron en el sótano, donde el artefacto había sido almacenado, su ominoso peso presionando hacia abajo en la habitación. Nos acompañaron el Dr. Mark Lister, un experto en arqueología egipcia, que había volado específicamente para la ocasión. Como hemos preparado para levantar la tapa, un inexplicable frío llenó el aire, y por un breve momento sentí una sensación extraña, como de alguien o algo nos estaba mirando. Mark comenzó el canto para apaciguar a los espíritus, una formalidad que se le realiza a menudo, más por tradición que la creencia. Pero como su voz hizo eco a través de la habitación, las luces parpadeaban, de fundición misteriosas sombras en las paredes. Mis manos temblaban como hemos levantado la tapa, el aire espeso con anticipación y de desasosiego. Cuando finalmente vimos la momia, nos llamó la atención por lo bien conservado que estaba. Neferura del cuerpo yacía envuelta en una sábana, su rostro sereno, como si estuviera simplemente dormir. Pero había algo inquietante acerca de sus ojos. Parecían mirar hacia afuera de debajo de la envoltura, como si son conscientes de nuestra presencia. Entonces, Mark voz se redujo a un susurro. «Hay una inscripción aquí», él dijo, trazando con su dedo a lo largo del lado del sarcófago. Su rostro creció pálida como él lo leyó en voz alta. «Aquellos que perturban su sueño se marchitan antes de su tiempo. Su espíritu va a reclamar lo que fue tomado de ella». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero lo ignoré, como la superstición. Antiguas maldiciones eran meramente historias, advertencias destinadas a proteger la santidad de los muertos. Pero más tarde esa noche, sucedió algo que cambió todo. Mark fue el primero. Me encontré con él a la mañana siguiente en su oficina. Se desplomó encima de su escritorio, su cabello veteado de gris y profundas líneas grabadas en su rostro. Yo apenas lo reconoció. Miró 20 años mayor que él tenía de la noche anterior, su piel cetrina, sus manos temblando mientras él trató de hablar. «Es la maldición», él susurró, su voz temblando. «Es real, me siento, me lleva». Corrimos al hospital, pero nadie podía explicar lo que había sucedido. Su salud se deterioró rápidamente, su cuerpo envejecimiento en un ritmo que no sea natural. Él fue muerto por el final del día, su rostro congelado en el terror, como si él hubiera visto algo indecible en sus momentos finales. Y entonces comenzó a extenderse. En los próximos días, los visitantes del museo informaron sentirse mal, náuseas, mareos, fatiga. En primer lugar, se desestimó como el estrés, la emoción de la nueva exposición.
Pero pronto, la gente comenzó a notar extraños cambios en sí mismos: canas, las arrugas de la formación de la noche a la mañana, un cansancio que parecía savia de la vida fuera de ellos. Yo observaba impotente cómo mis colegas, amigos y visitantes de edad ante mis ojos, su juventud escapa como la arena a través de un reloj de arena. El museo se convirtió en un lugar de miedo, una energía oscura de sedimentación a través de los pasillos, el aire espeso con el hedor de la putrefacción. El sarcófago se mantuvo en la sala de exposiciones, intacto desde esa fatídica noche, pero no podía evitar la sensación de que Neferura del espíritu nos estaba mirando, su maldición extendiendo como una enfermedad. Desesperado por entender, yo se vierte sobre textos antiguos, recorriendo cada una de las fuentes que pude encontrar acerca de Neferura y de su vida. Me enteré de que ella había sido una temida sacerdotisa, conocida por su conocimiento de prohibidos rituales y su capacidad para canalizar el poder de los dioses. Cuando ella murió, fue sepultado con sus secretos, su espíritu atado al sarcófago con encantamientos poderosos para asegurarse de que ella nunca iba a ser molestado. Pero le había molestado con ella. Tuvimos la trajo a nuestro mundo, romper el sagrado barrera entre la vida y la muerte, y ahora ella era exigente de su venganza. Sabía que solo había una manera de detener la maldición para volver Neferura a su tumba, para restaurar su descanso, pero el proceso sería peligroso, que requiere un ritual para enlazar su espíritu de vuelta al inframundo. Me acerqué a un contacto en El Cairo, un estudioso especializado en antiguos ritos egipcios, y juntos hemos preparado para el ritual. El museo fue cerrado de la noche, los pasillos vacíos y en silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras yo estaba de pie antes de que el sarcófago. Las sombras parecían cambio y movimiento, como si algo por dentro, esperando, observando. El aire estaba cargado con el olor de la descomposición, los susurros de los malditos, haciendo eco a través de la sala. Con manos temblorosas, comencé el ritual, cantando las antiguas palabras, rogando a Neferura del espíritu para volver a la vida después de la muerte, que nos libera de su maldición. Las velas parpadeaban, y las sombras creció más oscuro, girando alrededor del sarcófago como el humo. Como he llegado a la final de palabras, de repente, la perforación de frío me envolvió. Podía sentir su presencia, una fuerza que presiona hacia abajo en mi pecho, ahogando a mí. Su espíritu estaba allí, enojado y vengativo, y yo sabía que ella no sería tan fácil apaciguado. Pero entonces ocurrió algo increíble. El aire alrededor de mí creció todavía, y por un breve momento, la vi Neferura, de pie delante de mí, su cara tan hermosa y terrible como la de las leyendas había descrito. Ella me miró con los ojos que se celebró el peso de los siglos, su mirada llena de tristeza y de rabia. Y entonces, ella le susurró algo, una sola palabra en un idioma que yo no entendía. El ambiente se volvió más cálido, y ella comenzó a desvanecerse, su forma de disolución en la oscuridad, hasta que todo lo que quedaba era el silencio. La maldición levantada. Al día siguiente, el museo volvió a abrir y el anciano se detuvo. Los visitantes volvieron, el miedo que se había apoderado del museo desapareciendo lentamente. El sarcófago fue enviado de vuelta a El Cairo, enterrado en un lugar donde no volvería a ser molestado. Pero todavía puedo sentir su presencia, un débil susurro en el fondo de mi mente, un recordatorio del precio que había pagado por nuestra curiosidad. El museo puede ser libre de la maldición, pero Neferura del espíritu que todavía persiste, vinculado al mundo que una vez gobernó, observando, esperando. Algunas cosas están destinadas a permanecer en el pasado, imperturbable, sin tocar. Y he aprendido de la manera difícil, de que los muertos no toman amablemente a ser despertado. Su maldición es real, y su espíritu nunca descansó. En las almas heladas del Ártico en la estación D. Mi nombre es Dr. Lucas Patterson, y he pasado la mayor parte de mi carrera estudiando el desconocido. He trabajado en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, desde las selvas de América del Sur a los campos de hielo de la Antártida, siempre buscando algo nuevo, algo que podría empujar los límites de la ciencia. Pero nada podría haberme preparado para lo que hemos descubierto en el Ártico de la estación en Alaska. Las criaturas, la congelada horrores que hemos descubierto, estaban más allá de lo que nuestro equipo había imaginado. Y una vez que comenzaron a descongelarse, nos dimos cuenta de que no era justo el hielo que estaba manteniendo con vida, fue algo mucho peor. Lo que comenzó como una rutina de la expedición
La investigación en el Ártico. La estación se había establecido años atrás como una empresa conjunta entre varios países. El estudio de las capas de hielo polares, el clima y el cambio de los ecosistemas. La zona que estaban estacionados en la era remota, rodeado de nada, pero miles de congelado desierto. Nuestro trabajo era simple monitoreo de los patrones del clima, la recogida de muestras de núcleos de hielo y la documentación de la lentitud de los cambios del medio ambiente. Cuando nos descubrió por primera vez la cueva de hielo y pensamos que era otra parte del glaciar, una forma natural de la formación en la tundra congelada, estaba oculta en un paso de Montana, inaccesible para la mayoría de la estación de anteriores expediciones. Pero cuando nuestro equipo se encuentra finalmente, nos dimos cuenta de que había tropezado con algo mucho más importante. El doctor Emily Arquero, nuestro biólogo, fue el primero en notarlo. Estábamos tomando muestras de núcleos de hielo de la pared cuando su pico golpeó algo más duro que la roca circundante. Al principio, pensamos que era solo un pedazo de congelados de piedra, pero cuando se borran los escombros, encontró algo antinatural. Congelado dentro de un bloque perfectamente clara de hielo era una criatura. Era humanoide en la forma, pero retorcidos en formas que desafió a la biología. Sus extremidades eran demasiado largas, demasiado delgadas, su cuerpo anormalmente alargada, su piel pálida y translúcida. Pero lo que hizo el descubrimiento verdaderamente horrible eran sus ojos grandes, negros piscinas de vacío, mirando desde el hielo como si estuvieran mirando. Parecía casi humano, pero no del todo. Había algo profundamente equivocado acerca de él, algo que hizo que cada vello de mi cuerpo se eriza. ¿Qué es?, me susurro, realmente no esperaba una respuesta. Emily cara se había ido en blanco como ella se quedó mirando la forma congelada. No sé, pero no es como nada que haya visto. Nos transportados cuidadosamente el bloque de hielo a la estación, el uso de equipo especializado para preservarla. Colocamos en el laboratorio, y durante los siguientes días, nuestro equipo ha trabajado sin descanso para su estudio, tratando de averiguar qué era. Cuanto más examinamos la criatura, más nos damos cuenta de que no era un animal, o al menos, no hemos reconocido. Su cuerpo estaba hecho de un material orgánico que se parecía a diferencia de lo que la Tierra había producido. La estructura de sus células exterior, sus órganos, como nada de lo que habíamos estudiado. Pero lo más escalofriante descubrimiento se produjo cuando hemos descongelado él. Habíamos asumido, al igual que cualquier normal de la muestra, que permaneciera latente en el hielo. Habíamos estado mal. El momento en que el hielo comenzó a derretirse, la criatura del cuerpo reaccionó. Sus dedos se arrugó. Su pecho subía y bajaba, como si fuera la respiración. Y sus ojos se abrieron. El instante en que la criatura se movía, me sentía una ola de terror que me cubría. El tipo de primal fear, que no se puede explicar, solo se siente. Pero no nos paramos ahí. Impulsado por la obsesión de aprender más, se sigue observando que, para su estudio. Ese fue nuestro error. En los próximos días, cosas extrañas empezaron a suceder alrededor de la estación. El equipo iba mal funcionamiento, sin razón aparente. Las personas comenzaron a informar de ver las cosas sombras en movimiento en las esquinas de su visión, ruidos extraños eco a través de las paredes en la noche. Al principio, pensamos que era el estrés del ambiente hostil, el aislamiento de la estación de llegar a nosotros. Pero entonces, una noche, las cosas tomaron un rumbo oscuro. El doctor Michael Harris, jefe de operaciones de campo, fue el primero en desaparecer. Habíamos oído sus gritos provenientes de los niveles más bajos de la estación, seguido de un silencio ensordecedor. Cuando nos precipitamos hacia abajo para comprobar, hemos encontrado nada, pero la sangre. Ningún cuerpo. No hay signos de lucha. Era como si se hubiera esfumado en el aire. El pánico comenzó a establecer, pero no podíamos dejar, no había manera de salir hasta que pasó la tormenta. Estábamos atrapados, con algo de caza con nosotros. Esa noche, la criatura echa su movimiento. Se había descongelado completamente ahora, y no se limita solo al laboratorio más. Se estaba moviendo a través de la estación, pero no estaba solo. A la mañana siguiente, cuando nos reunimos en el salón principal para discutir la situación, nos dimos cuenta de algo horrible. El cuerpo de la criatura se había multiplicado. Donde uno de ellos había sido, ahora hay docenas de pequeños, más ágil formas, cada uno mirando como el original, pero más pequeño, más rápido y mucho más peligroso. Estos no solo eran criaturas, eran la caza de nosotros.
empezaron a acechar a nosotros a través de los pasillos, moviendo silenciosamente en las sombras. Estábamos aislados, sin comunicación con el mundo exterior. La tormenta se había cortado todo contacto por radio. Estábamos solos. Y es que cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de las criaturas, no eran solo las formas de vida extraterrestre o de animales prehistóricos, eran una raza antigua, algo que había sido congelado en el tiempo durante milenios. El hielo había sido su prisión, manteniéndolos en estasis hasta que fueron liberados. Y ahora ellos estaban despiertos y hambre. Como hemos tratado de barricada a nosotros mismos en la estación, una de las criaturas hizo su camino a la sala de control y se podía oír su voz baja, gutural, casi como una canción, pero no del todo. Y como ella tarareó, la temperatura en el interior de la estación comenzaron a caer aún más. El ambiente se volvió más frío y comenzamos a perder nuestra comprensión de la realidad, como si la criatura presencia fue tirando de nosotros en algo más oscuro, algo mayores. Yo no podía salir, no podía dejar a la criatura. La última cosa que recuerdo era oír una voz, que no era el mío propio, susurrando en mi oído: únete a nosotros. Ha sido días desde que he escrito esto. No sé cuánto tiempo he estado atrapado en este lugar. El frío es insoportable y el aire es muy delgado. Oigo las criaturas fuera aranando las paredes, su susurro seco a través de la estación. Pero peor que la de las criaturas es el conocimiento de que ellos no son los únicos que hay, sea cual sea lo que sea que estaban, que no están solos. Hay algo más profundo, de más edad, que acecha bajo el hielo, y puedo sentir que cada vez más despertar con cada momento que pasa. Si alguien se entera de esto, no vienen al Ártico de la estación. Las criaturas están despiertos, y lo ha estado esperando bajo el hielo ha empezado a despertar. No deberíamos haber descongelado ellos. La última cosa que puedo oír es el sonido de sus voces, creciendo más fuerte. La última cosa que voy a ver es la oscuridad que se aproxima. Los niños olvidados de Ravenscroft Orfanato. Mi nombre es Emily Westbrook, y nunca me imaginé que el voluntariado en Ravenscroft Orfanato iba a cambiar mi vida para siempre. Parecía una cosa tan simple de pasar un par de horas a la semana ayudando en un lugar que tuvo en los niños que tenían a dónde ir. No esperaba descubrir el terrible, trágico secreto enterrado profundamente dentro del orfanato Paredes. Un secreto tan oscuro que llegó a las almas de los niños que habían vivido allí, los niños que fueron olvidados por todos, pero los fantasmas que todavía se demoró. Todo comenzó inocentemente. Yo estaba recién salido de la universidad, con ganas de dar la vuelta a la comunidad, y pensé que el voluntariado en Ravenscroft sería una buena manera de pasar mi tiempo. El orfanato estaba situado en las afueras de Ravenscroft, Maryland, un pueblo tranquilo, inmerso en la historia. El mismo orfanato era una imponente estructura de un viejo edificio de piedra con ventanas altas, y se extiende hacia los lados, y una gran puerta de hierro que parecía mantener el mundo en la valla. Había sido de alrededor de más de un siglo, establecido originalmente para albergar a los niños que habían perdido a sus padres en un terrible incendio. Pero cuando he visitado, el lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como si estuviera atrapado en otro tiempo, atrapado en un perpetuo estado de dolor. El personal era amable suficiente, pero había un extraño, distante de aire sobre ellos. No parecía particularmente acogedora o interesado en hablar sobre la historia del orfanato. Me enteré de que los niños que vivían allí rara vez permanecían por mucho tiempo. La mayoría de ellos sean adoptados por familias de fuera de la ciudad. Me fue asignado para ayudar con los niños más pequeños, pero algo se sentía mal desde el primer día. Yo no podía poner mi dedo en el tal vez. Fue la manera en que las paredes parecía el zumbido de una extraña energía, o como el aire se sentía grueso y pesado con el silencio. Pero había algo en el lugar que hizo que mi piel de gallina. La primera vez que vi el niño, pensé que me estaba imaginando cosas. Yo acababa de terminar mi turno, y yo estaba caminando por uno de los largos pasillos cerca de la parte posterior del orfanato. Como me pasó una fila de habitaciones vacías, me di cuenta de una niña de pie al final del pasillo. Ella era pequeña, de no más de 5 o 6, llevaba un andrajoso vestido blanco, su largo pelo oscuro colgando sobre su cara. Ella estaba inmóvil, mirándome fijamente, con una amplia, ojos fijos. Le sonreí, pensando que era uno de los niños, pero cuando me llamó, ella no respondió. En lugar de eso, ella simplemente se volvió y se alejó, desapareciendo en la oscuridad en el otro extremo de la sala. Fui tras ella,
pensando que ella se había marchado o estaba jugando algún juego, pero cuando llegué al vestíbulo del final, no había señal de ella. La puerta de la habitación que ella había estado de pie en la era cerrado, pero estaba cerrada con llave desde el interior. No le conté a nadie sobre el incidente en primera. Supuse que me había imaginado, tal vez por el cansancio o la atmósfera opresiva de la construcción. Pero entonces, los avistamientos de los que siguieron. Durante el próximo par de semanas, vi a la chica de nuevo, siempre en el mismo pasillo, siempre de pie en el mismo lugar, mirándome fijamente, con los ojos fijos. Y entonces, comencé a ver a los demás ninos, algunos de tan solo 4, los demás adolescentes. Ellos aparecen de repente, por el rabillo de mi ojo, solo para desaparecer en el momento trate de enfoque. Yo no podía entenderlo. Nadie más parecía darse cuenta de ellos. Empecé a preguntarme si me estaba perdiendo mi mente, pero había algo acerca de la forma en que me miró algo desesperado, suplicando. No fue hasta que hablé con Marta, uno de los antiguos miembros del personal, que empecé a descubrir la verdad. Marta había estado trabajando en Ravenscroft para siempre y como nadie podía recordar, y ella era una de las pocas que había estado allá desde sus primeros días. Ella era amable, pero siempre había una extraña tristeza en sus ojos. Una tarde, cuando yo estaba ayudando a preparar el almuerzo para los ninos, le pregunté acerca del orfanato de la historia, en particular de los ninos que había visto. Ella hizo una pausa, sus manos temblaban ligeramente mientras ella se establece un plato. ¿Usted vio? ¿No? Ella preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, no está seguro de cómo responder. ¿Quiénes son? ¿Por qué no puede nadie los ve? Marta rostro se oscureció. Ellos son los olvidados de los ninos, dijo ella, su voz temblando. Los del orfanato, tratando de olvidar. Ella pasó a contarme una historia que yo no podía creer. Años atrás, mucho antes de que el orfanato se había convertido en una institución de caridad. Ravenscroft había sido un lugar de la tragedia indescriptible. Un incendio había estallado en el sótano, un accidente, dijeron algunos, otro susurro fue deliberada. Los ninos que habían estado viviendo allí habían perecido en las llamas. Sus cuerpos nunca se recuperó. El edificio fue reconstruido, el personal de reemplazar y la memoria de los ninos fue enterrado. Pero los fantasmas, Marta dijo, nunca a la izquierda. Los espíritus de los ninos que habían muerto en el incendio todavía estaban atrapados dentro de los muros del orfanato, sus almas inquietas y enojado. Ellos aparecen de vez en cuando, pero solo a aquellos que fueron lo suficientemente sensible como para verlos. El orfanato del personal había dicho a ignorarlos, a pretender que no existen. Si alguien reconoce su presencia, los ninos ni enojado, y sus manifestaciones serían más violentos. Yo estaba horrorizado. Los ninos estaban atrapados, incapaces de avanzar, incapaz de descansar y el personal había sabido todo el tiempo que había estado fingiendo para proteger la vida de los ninos, pero la verdad era más oscura. El orfanato no era un santuario, era una prisión para las almas de los perdidos. Esa noche no podía dormir. Me acosté en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos lejanos de la construcción, crujidos, los gemidos y los más tenues susurros. Y luego he oído el llanto de un nino, fogoso pero inconfundible, que viene desde el pasillo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras yo poco a poco me levanté de la cama y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, como siempre lo fue, pero los gritos se conservan. Ellos estaban viniendo desde el sótano. Yo no podía ignorarlo. Tenía que saber qué había pasado con los ninos, para entender por qué sus almas aún estaban atrapados en el orfanato. Así, bajé al sótano solo, mi linterna tembló en mis manos. El ambiente se volvió más fría a medida que descendí las escaleras, y el olor de humo débil pero inconfundible comenzó a llenar mis fosas nasales. En la esquina del sótano me pareció un carbonizados, vieja caja de madera. Era pequeña, pero estaba cubierto de hollín, como si hubiera sido expuestos al fuego. Mis manos temblaban como me la abrió, revelando una colección de pequeños juguetes, muñecas y trozos de ropa. Pero en la parte inferior de la caja había algo más, una descolorida fotografía de un grupo de ninos, de pie enfrente del orfanato, sus rostros congelados en el tiempo. Y allí, de pie en el medio de la fotografía, era la nina que había visto tantas veces, el que tiene los ojos oscuros.
Ella estaba sonriendo, pero había algo inquietante sobre su sonrisa, algo mal. La foto se cayó de mis manos, la dispersión de la planta. Oí un susurro, una voz que reconocí como la mía, pero distorsionada y hueco. Nos ayuda. Ayuda. Tropecé hacia atrás, mi corazón latía más rápido. El aire alrededor de mí creció más frío todavía, los gritos de crecimiento más fuerte. Me volvió a salir, pero la puerta del sótano se cerró de golpe detrás de mí. Yo no permanecer mucho más tiempo en Ravenscroft. Yo no podía. El orfanato fue perseguido por más que los fantasmas de los niños que habían muerto, fue atormentado por la culpa de aquellos que habían dejarlos morir. Traté de decirle a las autoridades para hacerles saber lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Me dijeron que era solo un voluntario, una nina con una imaginación hiperactiva. Pero yo sé la verdad. Los niños olvidados todavía están allí, a la espera de que alguien las recuerde. Y cada noche, cuando el viento aúlla a través del antiguo edificio, puedo escuchar sus gritos, haciéndose eco del pasado. Solo espero que encuentre la paz algún día, pero me temo que no lo harán nunca. Y me temo que nunca se me va a escapar de las sombras de Ravenscroft. La inquietante melodía de la medianoche FM. Mi nombre es Jack Calloway, y yo he sido una tarde-noche de hijo de radio durante casi 15 años. Hay algo especial acerca de cómo trabajar el turno de medianoche cuando el mundo exterior va tranquilo, y todo lo que queda es el zumbido de estática, el suave zumbido de las luces, y las voces que llenan las ondas. Para la mayoría de mi carrera, me tocaba las canciones que la gente amaba, converso con los oyentes, y compartieron historias que hicieron las largas horas de la sensación como de que se pasa en un suspiro. Pero eso fue antes de la medianoche en FM se convirtió en más que una estación. Todo comenzó una fría noche de otoño en Nashville, Tennessee, una noche que era como cualquier otro. El estudio estaba iluminada tenuemente, el viejo tocadiscos y equipo para la mezcla dando un toque nostálgico, mientras me preparaba para el espectáculo. Las llamadas fueron llegando como de costumbre, las solicitudes para las canciones, dedicatorias y el ocasional raro historia de alguien que quería compartir. Pero hubo una llamada que se destacaba del resto. Cogí el teléfono, esperando oír una voz familiar en el otro extremo, pero en lugar de eso, solo había un débil sonido crepitante. Un susurro, apenas audible, se deslizó a través de la estática. Jack. Me congeló. La voz sonaba apagado. Era un poco demasiado familiar, un poco demasiado suave. Había una extraña calidad etérea, como si se tratase de ser llevado en una brisa, a lo lejos. Me incliné más cerca del micrófono. ¿Quién es este?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Me era conocida, pero algo en mi estómago se retorcía. La voz llegó de nuevo, esta vez más clara. Jack, juego de mi canción. Usted escuchará el mensaje. No reconozco la voz en primera. Había una inquietante familiaridad, pero no fue hasta que la persona que llama habló de nuevo que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. El juego, mi última petición por las sombras. La escribí para ti. Jugar, y vas a entender. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Usted escribió, me dijo, tratando de ocultar la sorpresa en mi voz. Las Sombras fue una banda que había sido muy popular en los finales de los 90. Y la canción de la persona que llama ha mencionado había sido uno de sus éxitos, una de las canciones que yo había olvidado por años. Pero lo que realmente envió una onda de choque a través de mí fue el nombre. La persona que había escrito la canción, que había solitado de tal manera peculiar, era alguien que había perdido hace mucho tiempo Maggie voluntades. Maggie había sido un amigo, un compañero músico. Nos gustaría fecha brevemente cuando era más joven, y ella había escrito esa canción para mí, como una manera de expresar sus sentimientos que no sabía cómo regresar en el tiempo. Después de que nos separamos, perdimos el contacto, y Maggie murió en un accidente de coche solo unos meses más tarde. Nadie había descubierto exactamente lo que sucedió, y la tragedia siempre había persistido sobre mí como una nube oscura. Pero no se trataba solo de su muerte que me perseguía, fue la forma en que murió, la forma en que el accidente parecía tan natural. Yo no había pensado acerca de Maggie en años, pero allí estaba yo, escuchando una voz. Pensé que no iba a escuchar de nuevo, pidiendo una canción que realmente nunca había salido de mi memoria.
Sin pensar, me espera en mi última petición, y el extraño sonido de la apertura de notas llenaron el aire. La música sonaba familiar, pero diferente, distorsionada, como el que se está reproduciendo desde el otro lado de una pared. La letra de la canción se hizo eco a través de los altavoces, y a medida que escuchaba, sentí algo muy profundo en mi pecho apriete. Las palabras no eran solo una canción de amor, que eran una advertencia. Yo nunca pensé que terminaría de esta manera, pero no estás aquí, y yo estoy atrapado en el ayer. Escuchar atentamente, Jack, no te alejes. El final está llegando el día de hoy. Mis dedos se congelaron sobre la mesa giratoria. La letra era diferente, pero no por mucho. Se sentía como si magia había reescrito ellos, o tal vez alguien o algo era volver a escribir para ella. La última nota de la canción que se quedaron en el aire como un fantasma, y como la música se desvaneció, una voz llegó a través de la estática de nuevo, pero esta vez no era de magia. Jack, la voz susurrada. Ellos van a venir. Sentí que mi corazón raza en mi pecho como he revuelto de bajar el volumen, pero la voz persistió, más fuerte, más insistente. La tormenta está en camino de Jack. La inundación ya ha comenzado. No ignore las señales. La línea fue muerto. Me senté en silencio aturdido, el resplandor de los equipos de radio iluminando mi cara. Durante un largo momento, todo lo que se podía oír el murmullo de la estación del equipo, el suave zumbido de la mic. Mis manos estaban temblando como he llegado otra vez el teléfono, listo para llamar a la estación de seguridad o a alguien para hacer sentido de lo que había sucedido. Pero antes de que pudiera hacer nada, la siguiente canción solicitud de vino. Play, las aguas subirán. Todo está conectado. El nombre que se envía una sacudida de la realización a través de mí. Las aguas subirán era una canción de un viejo cantante de blues, un tema que yo no había escuchado en años. Yo ni siquiera creo que todavía estaba en la lista de reproducción, pero la petición fue clara, y al igual que la anterior llamada, era urgente. Yo no quería jugar. Yo no quería ceder a lo que esto era, pero no podía ignorarlo. He encontrado la pista, vacilo solo un momento, y luego jugo. Tan pronto como la música comenzó, la estación de las luces parpadeaban y se atenúa. La temperatura en la habitación parecía gota. El frío se hunde en mis huesos. La canción comenzó inocentemente, pero las letras se sentía diferente, tan bien como lo eran para mí, significaba para este momento. Las aguas van a subir. Es que viene esta noche. Sentir el frío en los huesos. Ahora corre, 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 corre. La voz llegó de nuevo, cortando a través de la canción. Tú eres el siguiente, Jack. El diluvio va a tomar todo. Hay que advertir a ellos. No podía respirar. El sudor comenzó a gotas sobre mi frente como me alcanzo para detener la canción, pero no podía. El sonido parecía venir de todas partes, cada hablante, en cada esquina de la estación de llenado mis oídos con que ominosa advertencia. Y entonces, sin previo aviso, todo se volvió negro. Las luces de la estación salió, todo el edificio se hundió en la oscuridad total. Traté de alcanzar para el interruptor de emergencia, pero antes de que pudiera, las paredes a mi alrededor comenzó a temblar. El equipo de la radio crepitaba, los viejos cables gemido de ellos, y entonces lo oí de agua. El diluvio fue real. El sonido del torrente de agua inundó la estación, que se filtra a través de las grietas en las paredes, que se vierte a través de los pisos. Podía oírla profunda, pulso rítmico de las olas, de crecimiento más fuerte, cada vez más cerca. Algo en el interior del edificio se estremeció, algo cambio, algo enorme y antiguo a despertar. En el silencio que siguió, oí su voz por última vez. Jack, no más, no dejes que se ahogan. Y luego nada. Las aguas de la inundación golpeó apenas momentos después, abrumadora de la estación. El fundamento del edificio dio forma, y el equipo de la radio despertó y en cortocircuito, sumiendo a toda la zona en el caos. A la mañana siguiente, me desperté fuera de la estación, la crecida de las aguas que se aleja lentamente. El edificio fue apenas de pie, medio sumergido en el agua, sus paredes agrietadas y deformado. No sé cómo he sobrevivido o por qué me salvé. Todo lo que sé es que la radio estaba en silencio. Pero no fue a más. Escucho las canciones todavía, en mis sueños. Cada canción en cada llamada, cada advertencia. Maggie voz me persigue ahora.
Un recordatorio de que algunas cosas, algunas fuerzas de la oscuridad no se puede correr más rápido. La inquietante melodía de la medianoche en FM jugar aún. Pero yo no soy el dijo más. Yo solo soy la que escucha. Y el diluvio está todavía por llegar. Los retratos en color gris Manor. Mi nombre es Charlotte Hayes, y yo pensé que había visto todo lo que el mundo del arte podía contener. Como curador e historiador de arte, me he pasado la vida rodeada de retratos y paisajes, la captura de la belleza y el misterio del pasado. Pero nada podría haberme preparado para Gris Mansion en Rhode Island, una casa donde las pinturas no acaba de reflejar el mundo que les rodea, pero sostuvo secretos tan oscuros, tan inquietante, que todavía lucha para creer lo que he visto. Todo empezó cuando recibí una invitación de un hombre llamado Edwin Gray, el propietario actual de Gris Manor. Él era un pariente lejano de la original de la familia Gray, cuyo legado se extendía varios siglos atrás en Rhodes Lane. Edwin afirmó que la mansión estaba llena de raros retratos, piezas tan único y desconocido que quería un profesional para documentar y autenticarlos. La oferta era demasiado tentadora para dejarla pasar, así que empaqué mis cosas e hizo el viaje a Gris Manor, intrigado por el misterio de todo. La mansión fue incluso más imponente de lo que me había imaginado, encaramado en una colina con vistas a las tormentas del Atlántico. Sus muros de piedra fueron a la intemperie y agrietada. La hiedra se extiende hacia los lados, y las ventanas parecían resplandor como oscuro, ojos fijos. El ambiente era opresivo, el tipo que te hace sentir que estás siendo observado incluso cuando estás solo. Edwin me encontró en la puerta, un hombre alto y delgado con ojos huecos y pálido, cansado mirar a su alrededor. Hablaba poco, ya que me mostró a través de los oscuros pasillos de la casa, señalando los retratos que se alineaban en cada pared. Cada uno era distinto, la captura de los diferentes miembros de la familia Gray lo largo de los siglos. Pero había algo extraño acerca de las pinturas, algo que yo no podía poner mi dedo en. Como me pasa cada retrato, yo no podía evitar la sensación de que los ojos fueron de en pos de mí, el seguimiento de mis movimientos, viendo cada paso que di. Yo sabía que era un truco de la mente, pero la sensación se hizo más fuerte en cada habitación y entramos. Edwin parecía ajeno, murmuró hechos y fechas, su voz plana y carente de emoción. Llegamos a la gran sala, donde se encuentra el mayor y más antiguo de los retratos colgados. Fue aquí que me sentí el más extraño de extracción, casi magnética sorteo de los cuadros. Uno por uno me examino hombres, mujeres, niños, cada uno de los vestidos con el atuendo formal de su tiempo, sus rostros congelados en las expresiones de la melancolía, el miedo y, en algunos casos, abiertamente el terrorismo. Entonces, mi mirada cayó sobre un retrato de una mujer, su rostro pálido y fantasmal, sus ojos de ancho, con una tristeza que parecía llegar a mí a través de los siglos. Su mano estaba ligeramente levantada, sus dedos rozando los bordes de la imagen como si estuviera tratando de escapar. «Eso es Lenora Gris», Edwin dijo, su voz suave. Ella fue la primera». «¿La primera?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió con la cabeza, un extraño brillo en sus ojos, el primero en ser capturado. Se dice que los retratos tener una parte de sus súbditos y tal vez más. Dicen que una vez que alguien está pintado en esta casa, que nunca puede realmente salir. Me reí nerviosamente, pero Edwin no unirse a mí. En lugar de eso, miro el retrato con una intensidad que hizo que mi piel de gallina. Los siguientes días fueron un desenfoque de investigación, catalogación y noches de insomnio. Cada noche me gustaría volver a mi habitación, pero yo podía sentir los ojos de los retratos de en pos de mí, incluso cuando yo estaba sola. Una noche escuché susurros fuera de mi puerta suave, suplicando voces llamando mi nombre, pidiendo ayuda. Cuando me abrió la puerta, el pasillo estaba vacío, pero los susurros no se detuvo. ¡Qué creció más fuerte, más desesperado, llenando mi cabeza con un miedo que no podía explicar! Una tarde, mientras yo estaba examinando un retrato de un muchacho joven, sentí una mano sobre mi hombro. Me volví rápidamente, pero no había nadie allí. La habitación estaba vacía, pero el muchacho de ojos parecían brillar con algo, como el reconocimiento, como si me conociera, como si estuviera esperando algo. Las desapariciones comenzaron poco después. En primer lugar, fue otro de los invitados, un hombre que había llegado a valorar algunos de los muebles en la casa. Él desapareció sin dejar rastro, sus pertenencias a la izquierda sin tocar en su habitación.
Edwin despedido, alegando que el hombre había salido temprano, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. El murmullo creció más fuerte que la noche, llenando cada rincón de la mansión, voces llamando los nombres de los que no se reconocen, los nombres de los que estaban familiarizados, sin embargo, llevó a un extraño peso. Y entonces, vi en ella a la mujer del retrato, Lenora Gris. Ella apareció al final del pasillo de la noche, su vestido andrajoso, su piel pálida y fría como las paredes de piedra. Sus ojos estaban huecas suplicando, y ella se acercó a mí, su voz un débil susurro. «Ayúdanos, le suplico. Por favor, no dejes que lo de la trampa también». Mi corazón latía con fuerza como he tratado de llegar a ella, pero ella desapareció, su forma de disipación en las sombras. Corrí a la gran sala, desesperado por respuestas, y allí, en el parpadeo de la luz de las velas, la vi la pintura de Lenora. Su rostro se torció en una agonía, su mano apretada contra el marco, como si tratando de empujar su camino de salida. Edwin apareció detrás de mí, con su rostro pálido, sus ojos sombreados con algo oscuro y siniestro. «Usted no debería estar aquí en la noche», dijo, su voz fría y vacía. «Los retratos crecen inquietos». «Edwin, ¿qué está sucediendo aquí?», me exigió, mi voz temblando. Él me miró, y por un momento vi un destello de algo parecido a la tristeza. «Están atrapados, Charlotte. La familia fueron maldecidos hace mucho tiempo por un artista que pintó sus almas en el lienzo, la Union a la Mansion. Cada retrato tiene un pedazo de su espíritu, y ellos no pueden salir». «¿Por qué? ¿Por qué mantenerlos aquí?» «Porque deben permanecer», él contestó, su voz cada vez más frío. «Ellos deben permanecer, o de lo contrario la maldición afirmación de mí a su lado. Que no tengo elección. La mansión se impone». Entonces me di cuenta de que Edwin no es solo un curador de estos retratos, él era su guardián, su carcelero, y él estaba dispuesto a sacrificar a nadie para mantener la maldición en la bahía. Los retratos no eran solo las pinturas, estaban en las cárceles, la celebración de las almas de la familia Grey, cada uno atrapado por la eternidad. Yo sabía que tenía que escapar, pero como me di vuelta para irme, sentí los muros de cierre, el aire que crece grueso con susurros. Los retratos ojos brillaban débilmente, sus rostros retorcidos en la desesperación de acercarse a mí, pidiéndome que lo libre de ellos. Me corrió a través de la casa solariega de los susurros de crecimiento más fuerte, haciendo eco a través de los pasillos. Los rostros de los retratos parecían contorsionarse, sus expresiones cambiantes de la ira, sus manos presionando más en contra de los fotogramas, como si estuvieran tratando de llegar a través de la lona y me tiren. Justo al llegar a la puerta de entrada, Edwin apareció, bloqueando mi camino. «Usted no puede salir, Charlotte», dijo, su voz fría y decidida. «Sabe demasiado». Pero yo era más rápido. Me paso junto a él, sintiendo su frío agarre antideslizante de mi brazo como me lance a través de la puerta, tropezando hacia afuera en el aire fresco de la noche. La mansión se alzaba detrás de mí, la oscuridad y el silencio, pero todavía podía oír los débiles susurros a la deriva de la puerta abierta. Nunca más volví a Gris Manor. Pero yo sé la verdad. Las almas de la familia Grey siguen ahí, siguen atrapados dentro de los retratos, unido a las paredes de esa maldita casa. Y sé que Edwin todavía está allí, vigilando su familia, asegurándose de que la maldición está contenida. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, oigo los susurros suaves, desesperado, haciendo eco a través de mis sueños. Ellos llaman a mí, pidiendo por la libertad, para que alguien finalmente romper la maldición. Y aunque se me escapo, una parte de mí sabe que nunca voy a ser libre de Gris Manor, ni los inquietantes retratos que sostienen las almas de los olvidados de la familia. Sus ojos aún me siguen. Y me temo que, un día, van a tirar de mí de nuevo en su mundo, donde yo también será atrapado dentro de un lienzo, un prisionero de Gris Manor para siempre. La cosa del pantano de Cypress Creek. Mi nombre es Mike Davis, y nunca he creído en lo sobrenatural. Creciendo en Cypress Creek, Florida, había escuchado toda la leyenda y la historia de fantasmas de la ciudad se podría decir, y nunca poner mucho stock en ninguna de ellas. Pero eso fue antes de mi hermana. Lily desapareció. Aquello fue antes de que se sobrepusieron a las profundidades del pantano
Un lugar que yo nunca voy a olvidar, un lugar donde algo antiguo y vivo acecha. Algo que los guardias de su tierra con una venganza. Lily y yo siempre fuimos muy cercanos. Ella solo era un ano más joven que yo, y hacíamos todo juntos creciendo. Incluso después de haber dejado la universidad, nos quedamos en contacto. Por eso, cuando me llevo a casa para el verano, yo estaba más que un poco sorprendido al descubrir que ella se había ido a acampar por Cypress Creek, con algunos de sus amigos. Los lugareños siempre nos advirtió sobre el pantano, el de contar historias acerca de los campistas y cazadores que habían desaparecido de los Amel, de los Anos, la gente que se había desviado demasiado cerca de la turbia, de color verde profundidades y nunca regreso. No fue hasta que llegué a un pánico llamada de su amigo de Melanie que me di cuenta de que esas historias podrían ser más que cuentos. Ella solo, desaparecido Mike, Melanie sollozaba en el otro extremo de la línea. Todos estábamos cerca de la fogata, y se alejó por solo un minuto. Hemos intentado en busca de ella, pero no podía encontrarla. Fue como ella se desvaneció en el pantano. Yo no pierde el tiempo. Dentro de la hora, yo estaba en mi camino hacia el lugar donde se había instalado el campamento, en una zona apartada, cerca del corazón de Cypress Creek. Cuando llegué pude sentir el peso del lugar de presionar hacia abajo en mí. El aire era espeso, húmedo, lleno del olor de la decadencia y el estancamiento de agua. El pantano que se extendía en todas las direcciones, un interminable laberinto de tangle de árboles, colgando mos, turbias y piscinas. Era un laberinto, y a pesar de todas mis años de crecimiento cercanos, nunca me había aventurado hasta el fondo de ella. Melanie y un par de otros ya habían empacado, y a la izquierda, demasiado asustado para quedarse después de que Lily desaparecido. Pero yo no podía dejar solo, no hasta que me encontré con ella. Los lugareños siempre habían hablado de la cosa del pantano, una criatura afirmaron que vivía en las profundidades de Cypress Creek, proteger la tierra de los intrusos. La gente mayor, hablo de ello con el respeto y el miedo, la advertencia contra los perturbadores del pantano de la paz. Pero yo siempre le resto importancia, pensando que era solo una historia que pretende asustar a los niños a mantenerse alejado de las zonas peligrosas. Ahora, sin embargo, esas historias se sentía demasiado real. Al caer la noche comencé mi búsqueda. Armado con solo una linterna, una brújula y una creciente sensación de temor, caminé más profundo en el pantano, llamando a Lily. Los árboles se elevaban sobre carga, sus ramas torcer juntos para formar un dosel que bloquean la luz de la luna, y la tierra debajo de mí era suave, cada paso se hunde un poco en el barro. Los únicos sonidos eran el lejano croar de las ranas y el ocasional ruido de algo que se mueve fuera de la vista. No pasó mucho tiempo antes de que me sentía visto, cada hora, y entonces me la captura de movimiento por el rabillo de mi ojo. Una sombra se deslizó entre los árboles, una ondulación en el agua. Me decía a mí mismo que era solo de los animales que se llama el pantano de la casa, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba tras de mí, algo que se movía en silencio, oculto en la oscuridad. Pasaron las horas y mi voz era ronca de gritar. No había ninguna señal de Lily, no hay rastro de ella en todo. Me estaba empezando a perder la esperanza, cuando he oído un débil susurro, realizado en el aire húmedo. Era suave, casi inaudible, pero yo sabía que esa voz era Lily. Mike. Hice girar alrededor, brillando mi linterna en los árboles, pero no había nada allá, solo sombras y el denso follaje de la ciénaga. Mi corazón latía como he seguido el sonido, moviéndose más profundamente en el desierto, ignorando la creciente sensación de temor que la espiral en mi instinto. El susurro llegó de nuevo, más claro esta vez, el que me guía a través del laberinto de los árboles y el agua. Y luego, en un pequeño claro iluminado por la pálida luz de la luna, la vi. Ella estaba de pie con su espalda hacia mí, su figura apenas visible en las sombras. El alivio inundó más de mí y corrí hacia adelante, gritando su nombre. Lily. Gracias a Dios, pensé. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta que algo estaba mal. Ella no respondió, no la vuelta. Ella se quedó inmóvil, su figura casi de fusión en los árboles. Y entonces, como he llegado a tocar su hombro, ella se volvió. Su rostro era blanco, sus ojos amplia y vacía. Me miró fijamente con una expresión que yo no podía entender. Era como ella estaba allí, pero no está realmente allí,
como si algo había drenado la vida fuera de ella. «Lily», susurré, mi voz temblando. Ella no contestó. En lugar de eso, ella le dio la espalda y comenzó a caminar, desapareciendo en la oscuridad. He intentado seguir, pero ella se movía más rápido de lo que yo podía seguir, deslizándose a través de los árboles como un fantasma. La desesperación con garras en mí como que me encontré después de ella. Pero no importa lo rápido que corría, ella siempre se mantuvo fuera de su alcance. Entonces lo oí un profundo y gutural gruñido que parecía venir de todos los que me rodean. Me paralicé, mi corazón martillando en mi pecho, y que cuando me vio. La criatura fue masiva, permanente a lo largo de 8 pies de altura, su cuerpo cubierto de un espeso, negro lodo que chorreaba de su piel como el agua. Sus ojos brillaban con una extraña luz verde, y su cara estaba torcida, casi humana, pero errónea, distorsionada, como si alguna vez había sido humano, pero se había convertido en algo completamente diferente. Sus extremidades eran largas, sus dedos terminados en garras afiladas que brillaban en la luz de la luna. Ella dio un paso hacia mí, el temblor de tierra por debajo de su peso. La criatura con los ojos fijos en los míos, y sentí una oleada de miedo como nada que jamás había experimentado. No era solo el miedo a la muerte, era un miedo a algo antiguo, algo poderoso que yo no podía entender. «¿Por qué estás aquí?», el gruno, su voz baja, estruendo que hizo eco a través de los árboles. Apenas podía respirar, mi mente de carreras con pánico. Estoy buscando a mi hermana, me las arregle para decir, mi voz temblando. La criatura inclina su cabeza, sus ojos brillantes estrechamiento. Ella ha sido reclamada por el pantano. Los intrusos no son bienvenidos aquí. Esta tierra es sagrada. Trate de hablar, de rogar, pero las palabras atrapadas en mi garganta. La criatura dio otro paso, su mirada inflexible. Ella vino sin haber sido invitado. Ella ha molestado lo que no debe ser alterado. El gruno, su voz llena de un profundo y antiguo de la ira. Pero me has librado de ella, para usted. Vi con horror cómo se planteó una larga con garras dedo, señalando detrás de mí. Me volví lentamente, y allí estaba ella, Lily, de pie en las sombras, su expresión en blanco, sus ojos aún lejana. Ella me miró, pero no había ningún reconocimiento en su mirada. Era como si el pantano había tomado algo de ella, algo que yo nunca podría traer de vuelta. La criatura se movió más cerca, su voz escalofriante susurró en mi oído. Ella pertenece a la ciénaga de ahora, ya que no todos los que entran sin ser invitado. Vaya, o que se unan a ella. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. Me aparto, mi corazón latía más rápido, y Lily agarro de la mano. Ella no se resiste, pero ella no responde bien. Se mueve como un títere como me condujo a través del pantano, guiados únicamente por la tenue luz de la luna. Podía sentir los ojos de la criatura en nosotros todo el camino, observando, esperando. Nos topamos del pantano horas más tarde, agotado y asustado pero vivo. Lily no hablar, no se dio por enterado de lo que había sucedido. Ella era cambiado. La luz en sus ojos había desaparecido, reemplazado por un vacío que no podía comprender. Traté de llegar a hablar, para que me diga lo que había sucedido, pero ella solo me miraba, en silencio. Yo sabía, en el fondo, que una parte de ella se había quedado en el pantano, reivindicada por lo que el espíritu de la antigua o de la criatura custodiada Cypress Creek, y no importa cuánto lo intentara, no podría llevar aquella parte de su espalda. Los lugareños siguen los rumores sobre la cosa del pantano, y ahora sé que es real. Los guardias del pantano con una venganza que lo protege de los forasteros, de alguien lo suficientemente tonto como para la transgresión. Y ahora, cada vez que me pase por Cypress Creek, siento su mirada sobre mí, un recordatorio de que yo apenas escapo, que podría haber reclamado a mí también. Pero Lily, ella nunca fue la misma. El pantano había llevado en formas que nunca voy a entender. Y me dejo con una lección que nunca olvidar. Algunos lugares nunca debe ser interrumpido. El diablo del piano. Mi nombre es Gabriel Rousseau, y si yo hubiera sabido lo que el piano iba a traer, me habría ido a recoger el polvo en ese rincón oscuro de la hacienda de música. Yo había sido un pianista de Nueva Orleans durante años, tratando de hacer un nombre por mí mismo en una ciudad llena de talento, con la esperanza de que algún día mi música será escuchada, valorada. Pero la fama,
Como me gustaría aprender, es una cosa peligrosa, especialmente cuando se trata de un instrumento como el que yo he encontrado. Yo la vi por primera vez en una pequeña y poco iluminada tienda de música, en el barrio francés. El piano estaba escondido en la parte de atrás, escondido detrás de otros olvidados piezas de muebles abandonados y los instrumentos. Era distinta de la de piano que jamás había visto, un brillante negro grand, con un aura que parecía dibujar en mí. La superficie de pulido a la perfección, sus claves de un blanco inmaculado que parecía intacto por el momento. Cuando le pregunté al dueño de la tienda acerca de eso, él vaciló, mirando nerviosamente hacia la parte de atrás de la tienda. «Eso es una pieza especial», dijo, su voz baja, casi reverente. «Pertenece a Delphine Laurent». El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Delphine Laurent había sido una leyenda en Nueva Orleans, un pianista de jazz con un estilo tan oscuro y fascinante que la gente dijo que era como escuchar el diablo mismo juego. Ella había muerto joven, su vida termina en un misterioso incendio. Su música fue venerado, incluso adorado por algunos, y muchos creyeron que su habilidad era sobrenatural, que ella había hecho algún tipo de oscuro ganga para jugar de la manera que ella lo hizo. Debería haber tomado eso como una advertencia, pero la ambición, como yo había muy pronto a descubrir, que nos ciega a las cosas que deberían temer. El dueño de la tienda de mala gana me vendió el piano a un precio que se sentía casi insultante, demasiado barato para una magnífica pieza. Yo no la pregunta. Yo estaba muy deseoso de volver a casa, a jugar finalmente en un instrumento que podría traer a mí el reconocimiento que siempre había anhelado. En el momento que me lo trajo mi apartamento, el aire parecía cambiar. Una extraña energía que llenaba la sala, una pesadez que hizo que el vello de mis brazos se levantan. Pero yo lo desestimo, diciéndome a mí mismo que era solo la emoción de ser dueño de algo tan raro, tan hermoso. Me senté, puse mis manos en las teclas y jugado. La primera nota se envió un escalofrío a través de mí. El sonido era rico, oscuro, lleno de una intensidad que hizo que mi corazón raza. Era como el piano tenía una voz propia, una profunda, resonante tono que parecía llenar cada rincón de la habitación. Mis dedos se movían a través de las teclas sin esfuerzo, casi como si fueran guiados por una fuerza invisible. La música salió de mí, una evocadora melodía que no se reconocen, y como me tocaba, sentí algo extraño, una abrumadora sensación de poder, de control. He perdido la noción del tiempo, jugando hasta tarde en la noche, cautivado por la oscuridad, melodías evocadoras que parecía emerger desde el piano por su cuenta, por el momento en que finalmente se detuvo. La habitación era gruesa con las sombras, y yo podía sentir un escalofrío en el aire, como en un susurro rozando mi piel. Al día siguiente, todo cambió. Yo estaba reservado para jugar en uno de los clubes más famosos en el barrio francés, un lugar que nunca había dado el tiempo del día antes. Cuando me senté a su piano, las notas salió sin esfuerzo, y yo podía sentir la audiencia del cambio de la energía, su atención encerrado en mí. He jugado como nunca había jugado antes, la música que fluye de mí de una manera que se sentía casi sobrenatural. La gente estaba fascinado, seducido por el sonido, y por el momento determinado, la sala estalló en aplausos. Desde esa noche mi carrera se disparó. Cada club en la ciudad quería de mí, en cada concierto se agotó, y mi nombre se extendió como un reguero de pólvora. A la gente le susurro sobre mi música, la que dice que fue inolvidable, que era como nada que jamás había escuchado antes. Pero cada vez que me senté en mi piano, cada vez que sentía que la energía oscura me llenan, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Al principio, era solo una pequeña sensación, un escalofrío, un susurro que parecía permanecer en la parte de atrás de mi mente. Pero, de pronto empecé a notar cosas que me rodean cambiando. Las sombras parecían crecer más en mi apartamento, estirando hacia el piano como si atraído a ella. En la noche, me despertaba la tenue sonido de reproducción de música, el mismo inquietante melodía que había jugado la primera noche, haciéndose eco de la suavidad de las teclas. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo, yo sabía que el piano era diferente, que era más que solo un instrumento. Entonces, la gente cercana a mí comenzó a sufrir. Todo comenzó con mi vecina, una anciana que ha vivido a través de la sala durante años. Ella siempre había sido en buena salud, pero una mañana me enteré de que había fallecido en su sueño. Luego fue mi mejor amigo, Alex,
que fue atropellado por un coche a solo una cuadra de mi apartamento. El peor fue el de mi hermana, Claire, que cayó enfermo con un extraño, inexplicable enfermedad que la dejó débil y postrado en la cama. Empecé a ver un patrón, una conexión entre el éxito y el sufrimiento de los que me rodean. La más he jugado, el que más gente he perdido. Era como si el piano exige un precio, un costo terrible que tuvo que ser pagado en sangre. Me enfrenté al dueño de la tienda, exigiendo saber lo que él me había vendido, pero él me miró con una mezcla de compasión y miedo. Yo le advertí a usted, no yo, el susurro. El piano fue Delfine, y ella hizo su fama la misma manera que usted lo hizo por tomar. Cada nota es una ganga, cada actuación un sacrificio. La verdad me golpeó como un martillo. Delfine no había sido solo talento, ella había hecho un trato, un pacto oscuro con algo más allá de este mundo, y el piano era el instrumento de esa maldición. Cada vez que he jugado me daba de comer, le da la vida para la que exigen a cambio de mi propio éxito. Yo sabía que tenía que parar, no podía seguir jugando, no podía dejar que el piano tomara más de mí, pero no era tan simple. Cada vez que he intentado dejarlo intacto, el piano me llamó, oscuro e insistente, tire de la que no pude resistir. Me encontraba sentado en las llaves, mis dedos que se mueven por su cuenta, la música y saliendo de mí, el sonido de crecimiento más oscuro, más inquietante con cada nota. El colmo llegó una noche, cuando me desperté con el sonido del piano en sí. Me encontré en la sala de estar, medio dormido, y allí estaban las teclas en movimiento por su propia cuenta, la melodía de torsión en algo oscuro y malévolo, las sombras a su alrededor impulsos, como si algo dentro del piano estaba vivo, a la espera de la alimentación. Desesperado, he tomado una decisión. Me gustaría tener el piano de vuelta a la tienda, de salir de allí y no volver nunca. Esperé hasta la primera luz de la aurora, y con cada onza de fuerza que tenía, me empujo el piano a través de las calles de vuelta a donde lo había encontrado. El dueño de la tienda de la cara palideció cuando vio a mí, pero él no me como la dejé allí, a retroceder, como si el propio piano podría hacerle daño. Me alejé, con la esperanza de que sería el fin, pero incluso ahora, todavía puedo escuchar los débiles notas de esa maldita melodía, haciendo eco en mi mente, la oscuridad, la evocadora música de la que me había traído todo lo que he querido y tomado todo lo que me gustaba envolver. Me fui de Nueva Orleans después de que, con la esperanza de escapar el piano de la mano, para poner distancia entre yo y el terrible poder que me había desencadenado. Pero a veces, tarde en la noche, oigo todavía suaves, tenues notas a la deriva en el viento, como si el piano está llamando a mí, me recuerda el precio que he pagado por la fama. Ellos lo llaman el diablo del piano, y ahora sé que la música no estaba destinado a ser escuchado. Y no importa lo lejos que me encuentro, nunca se puede escapar de la inquietante melodía que todavía permanece en las sombras, esperando, observando. Para el diablo piano parece que no tiene fin. La luna de sangre rituale. Mi nombre es Sarah Lawson, y si yo hubiera sabido lo que me esperaba en el Red Rock Canyon esa noche, nunca me hubiera ido. La luna de sangre había siempre me ha intrigado. Cómo se convirtió el desierto cielo un extraño, de color rojo sangre de la sombra, que se emita un brillo sobrenatural a través de la arena. Pero lo que comenzó como un simple viaje de camping para ver el espectáculo celeste se convirtió en una pesadilla cuando me topé con algo que yo nunca iba a ver, un culto, reunidos bajo el cielo carmesí, listo para el sacrificio en el nombre de sus antiguos dioses. Se suponía que iba a ser una tranquila escapada de la ciudad. Mi amiga Lily y yo habíamos planeado el viaje, con ganas de pasar un par de noches bajo las estrellas. Pero en el último minuto Lily se puso enfermo y tuvo que cancelar, así que me decidí a ir solo. Yo no quería perderme la oportunidad de ver la luna de sangre, y el Red Rock Canyon fue por lo general tranquila y vacía por la noche, o eso pensaba yo. Como la puesta de sol, puedo configurar mi tienda y comenzó una pequeña fogata, la cálida luz que parpadea en contra de la amenaza de las formaciones de roca. El cielo se oscureció, y de pronto la luna de la rosa, proyectando su luz carmesí sobre el paisaje. Había una extraña energía en el aire, un pesado silencio que hizo que el pelo de la parte de atrás de mi cuello de pie. Pero lo ignoré, me decía a mí misma que era simplemente la emoción de estar en el desierto solo. Alrededor de la medianoche me decidí a dar un paseo.
El cañón fue impresionante bajo el resplandor rojo, las rocas de fundición de largo, trenzados sombras que parecían moverse y la tecla mayús mientras caminaba. El aire era fresco, y el único sonido era el suave crujido de la arena debajo de mis pies. Pero como he aventurado más, un débil ruido llegó a mis oídos bajo, canto rítmico que parecían hacer eco a través de las paredes del cañón. La curiosidad pudo más que yo, y seguí el sonido, el tejido a través de los estrechos caminos entre las rocas. El canto creció más fuerte, más clara, y podía escuchar las voces, profunda y resonante, recitar palabras en un idioma que yo no entendía. Mi corazón latía como me arrastré más, la extraña energía en el aire cada vez más fuerte, más intenso. Finalmente llegué a un claro del bosque, oculto entre dos grandes formaciones rocosas. Allí, iluminado por la sangre rojo de la luz de la luna, se encontraba un grupo de gente vestida con túnicas oscuras, sus rostros oscurecidos por las capuchas. Estaban reunidos en un círculo, con sus manos levantadas hacia el cielo, cantando al unísono, mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. En el centro del círculo había un altar de piedra, y acostado en la parte superior de la misma era una figura, obligado e inmóvil. Me abrió la boca, mi mano volando a mi boca, como me di cuenta de que la figura era una persona, un hombre joven, con su rostro pálido y sus ojos dilatados por el miedo. Estaba vivo, pero apenas, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales como el culto a los miembros de la cantaron alrededor de él. Mi instinto fue correr, para llegar lo más lejos posible, pero algo me detuvo en el lugar. No podía sacar mis ojos lejos de la escena, desde el horror que se desarrolla delante de mí. Yo se agazapó detrás de una roca, apenas atreverse a respirar mientras yo miraba. El canto creció más fuerte, más frenético, y una de las figuras vestidas pasó hacia adelante, sosteniendo una daga ceremonial que brillaba en la luz de la luna. La figura levantó la daga en alto, y me di cuenta de que con un asco sacudida, que estaban a punto de realizar un ritual de sacrificio. Quería gritar, hacer algo para detenerlos, pero mi voz atrapada en mi garganta, paralizado por el miedo. Pero luego, en un golpe de horror, los vestidos de la figura pausa, la reducción de la daga. El canto se detuvo, y el grupo se quedó en silencio. Yo contuve la respiración, preguntándose qué había sucedido, cuando uno de ellos habló. «Tenemos un intruso», dijo la voz fría y carente de emoción. Ella ha visto demasiado. Una ola de terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaban hablando de mí. De alguna manera, que había percibido mi presencia, sentía que mi miedo. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los miembros de culto apuntando en mi dirección, y el grupo se volvió como uno, con sus rostros ocultos en las sombras, sus ojos fijos en el lugar donde yo agachado. Me marché. Mi corazón late con fuerza como he revuelto el pedregoso camino, el deslizamiento de la arena debajo de mis pies. Podía oír pasos detrás de mí, el culto a los miembros de la moviéndose al unísono, sus cantos de comenzar de nuevo, pero ahora era diferente. Un bajo, evocadora melodía que parecía el eco dentro de mi cráneo, me llenó de un temor a diferencia de cualquier cosa que jamás había sentido. El cañón era un laberinto, y me encontré a ciegas a través de la oscuridad, el rojo resplandor de la luna, proyectando largas, siniestras sombras a través de las rocas. Mis respiraciones vino en desigual jadeos, mis pulmones ardiendo como me empujó a seguir corriendo. Pero no importa lo rápido que iba, el canto me sigue, creciendo más fuerte, llenando el aire de la noche con un opresivo, de otro mundo presencia. Me encontré de nuevo en el claro donde me gustaría configurar mi tienda, pero algo estaba mal. La hoguera se había apagado, y toda la zona estaba sumido en la oscuridad. La única luz proveniente de la luna de color rojo sangre por encima. El aire estaba cargado con el olor del incienso y el humo, y yo podía sentir una extraña energía pulsante que me rodea, como si el suelo debajo de mis pies estaba vivo. De repente, el culto a los miembros de la emergió de las sombras, que me rodea en un círculo. Sus caras estaban todavía oculto, sus ojos oscurecidos por sus capuchas, pero podía sentir su mirada, fría e insensible, como si estuvieran mirando a la derecha a través de mí. Uno de ellos dio un paso adelante, el que tuvo lugar la daga, y la levantó de nuevo, apuntando directamente a mí. «Ustedes han sido testigos de nuestro rito sagrado», la voz entonada, haciendo eco a través del cañón. «Y ahora, usted debe tomar su lugar». Me apartó. Mis manos temblaban.
pero no había ningún lugar para correr. Se cerró sobre mí, sus manos llegar, tirando de mí hacia el centro del círculo. Luché, mi mente de carreras, pero su agarre era inquebrantable, su fuerza natural. Me llevaron al altar, me obligó a acostarse, la fría piedra presionando contra mi espalda. Miré hacia el cielo, la luna de color rojo sangre llenando mi visión. Su luz se emita un misterioso resplandor en el culto a los miembros, como se reanudó su canto, sus voces levantándose y cayendo en un ritmo hipnótico. Cerré los ojos, rezando para que algún tipo de milagro, que alguien me encuentre para salvarme, pero todo lo que podía oír era el canto, el golpe rítmico de sus palabras golpeando en mi cabeza, me llenó de un sentimiento creciente de la desesperación. Y entonces, justo cuando sentí la fría hoja de la daga tocar mi piel, una ráfaga de viento irrumpió a través del cañón, la dispersión de las figuras vestidas, soplando las velas que rodeaban el altar. Abrí mis ojos, y para mi sorpresa, me vio el parpadeo de la luz de la luna, la sangre rojo resplandor de atenuación, como una nube pasó sobre él. En la repentina oscuridad, sentí una oleada de adrenalina, una última ráfaga de coraje. El revuelto del altar, liberarse de su agarre y corrió. Esta vez, yo no mirar hacia atrás, corrí a través del cañón, mis pasos resuenan en el silencio, el viento azotando a través de las rocas como he huido. No dejé de correr hasta llegar a mi coche, mis manos temblando como metientas con las teclas. Me alejó tan rápido como pude, la imagen del altar, las figuras vestidas y la luna de color rojo sangre grabado en mi memoria. Salí de Red Rock Canyon esa noche, jurando no volver jamás, pero la experiencia me ha perseguido desde entonces. El culto, el rito, la sensación de estar atrapados entre dos mundos, todos de que todavía pervive, una sombra que me sigue, no importa lo lejos que vaya. A veces, tarde en la noche, todavía puedo escuchar su canto, un débil susurro que resuena en el fondo de mi mente. Y cada año cuando la luna de sangre se eleva, siento un escalofrío correr a través de mí, un recuerdo de la noche que apenas escapó, el sacrificio que casi reclamado mi vida. No sé quién es el culto que era, o lo idolatraban, pero sé una cosa es cierta. Algunos secretos son destinados a permanecer ocultos, algunos de los rituales que nunca debió ser testigo. ¿Y la luna de sangre? Es una advertencia. Un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo más y más oscuro de lo que podemos imaginar, las fuerzas que siguen exigiendo su debido. La cabaña en el bosque Blackwood. Mi nombre es Jake, y si yo hubiera sabido lo que estaban caminando en ese fin de semana, nunca me hubiera acordado de alquiler de esa cabina. Blackwood Bosque en Vermont siempre había sido rumoreado para ser perseguido, pero nos reímos como solo otra historia de fantasmas. Un grupo de amigos y yo planeamos una escapada de fin de semana para escapar de las presiones de trabajo y de vida de la ciudad. Pero lo que empezó como un viaje lleno de risas y de relajación rápidamente, se convirtió en una pesadilla apenas puedo llevar yo mismo a revivir. Llegamos en una fría noche de viernes, el sol ya con figuración como hemos aparcado por el borde del bosque. La cabaña estaba enclavado en el bosque, aislado y rodeado de imponentes árboles que proyectan largas sombras ambras a través de la tierra. Hubo un extraño silencio del lugar, pero nos encogió de hombros, con ganas de establecerse y comenzar nuestro fin de semana. La cabaña en sí era rústico, exactamente lo que tenía en la foto: una pequeña estructura de madera con crujiente pisos y una chimenea de piedra, débilmente iluminada por un par de antiguas lámparas. Tenía 2 dormitorios, un hacinamiento de la cocina y una sala de estar con el viejo, que no coinciden los muebles que parecía que había estado allí durante décadas. Como hemos descomprimido, me di cuenta de un extraño escalofrío en el aire, un frío que parecía filtrarse a través de las paredes a pesar de la crepitante fuego que habíamos construido en la chimenea. Esa noche nos sentamos alrededor del fuego, riendo, compartiendo historias y tratando de superarse unos a otros con cuentos de horror. Mi amigo Max bromeó acerca de la selva encantada, nos dice acerca de la leyenda local de una mujer que había muerto allí hace años y cuyo espíritu todavía vagaban por el bosque, enojado y vengativo. Todos nos reímos, levantar nuestras copas a los fantasmas de Blackwood Bosque, sin saber que estábamos a punto de experimentar algo mucho peor que cualquier historia. Comenzó con pequeñas cosas: el ocasional crujido de las tablas del suelo, extraños susurros que nos sacudió como el viento. Pero a medida que avanzaba la noche, los sonidos creció más fuerte, más insistente,
como que algo se estaba moviendo a través de la cabina, que nos mira desde las sombras. Alrededor de la medianoche, decidimos llamar a una noche. Tomé el pequeño dormitorio mientras que Max y su novia, Emma, compartió el maestro. Los otros se establecieron en los sofás en la sala de estar, demasiado cansada para atención acerca de la falta de arreglos para dormir. Yo apenas había cerrado mis ojos cuando he oído suave, apenas audible susurro procedente de algún lugar en el interior de la habitación. Me senté, mi corazón latía más rápido y se analizan de la oscuridad. La habitación estaba vacía, pero no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, los efectos persistentes de nuestras historias de fantasmas, y volví a acostarme, determinado a dormir. Pero los rumores no paran, que creció más fuerte, llenando la habitación, un coro de voces murmurando palabras que yo no podía entender. Apreté mis ojos cerrados, tratando de bloquear el sonido, pero las voces parecían filtrarse en mi mente, un resfriado, asfixiante presencia que hizo que mi piel de gallina. Entonces, de la nada, sentí una presión en mi pecho, como si alguien presionando hacia abajo sobre mí, clavando en mí a la cama. Abrí los ojos, y durante una fracción de segundo, la vi una figura de pie a los pies de mi cama, su rostro sumido en la oscuridad, sus ojos brillando con un malévolo de la luz. Ella estaba vestida con un andrajoso vestido blanco, su cabello enredado y salvaje, y ella me miraba con un odio que me heló hasta los huesos. No me podía mover, no podía respirar. La presión en mi pecho se hizo más fuerte, y sentí su aliento frío en mi cara, su voz susurrando palabras que yo no podía entender, pero que me llena de un terror que nunca había conocido. Tan repentinamente como había comenzado, la presión de la levantó, y la figura desapareció. Me sentó, jadeando en busca de aire, mi corazón latía más rápido, el sudor corría por mi cara. Quería gritar, para despertar a mis amigos, pero algo me detuvo, una sensación de que si me percaté de lo que había visto, de alguna manera hacerlo más real. A la mañana siguiente, traté de reírse de ello, diciéndome a mí mismo que era solo una pesadilla. Pero cuando vi la mirada en la cara de Max, yo sabía que no era el único que había experimentado algo extraño. Él me llevó a un lado, su rostro pálido, su voz temblaba mientras él me habló de un sueño que él había tenido. Él dijo que él había visto a una mujer de pie en el pie de su cama. Lo miraba con fría, ojos hundidos, su rostro retorcido con rabia. Ella no había tocado a él, pero podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de rabia y desesperación que llena la habitación como una densa niebla. Emma la había visto demasiado. Ella describió la misma figura, el mismo oscuro, mirada de enojo, la misma sensación de temor. Ninguno de nosotros podría explicar, y no queremos admitir que algo estaba mal. Tratamos de ignorarlo, pero el ambiente en la cabina había cambiado. Las risas de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por un tenso silencio incómodo. Esa noche, los murmullos volvieron, más fuerte esta vez, llenando la cabina, con una constante fuera de soplo. El ambiente se volvió más frío, y las luces parpadeaban, de fundición extrañas sombras en las paredes. Yo podía sentir la presencia de algo oscuro, algo que no pertenece a este mundo, nos está mirando, esperando. Alrededor de la medianoche, nos decidimos a salir. No podíamos pasar otra noche en ese lugar, no con lo que estaba al acecho en las sombras. Pero cuando tratamos de abrir la puerta, ella no se movió. Las ventanas estaban encerrados, el aire en la cabina de crecimiento de espesor y opresivo, como si algo se nos sostiene en cautividad. Se establece en el pánico, como hemos tratado de todo para escapar, pero fue inútil. El murmullo creció más fuerte, llenando nuestras cabezas, ahogando nuestros pensamientos. Y entonces volví a ver la mujer, de pie en el centro de la habitación, su rostro retorcido con rabia, sus ojos ardiendo con un malévolo de fuego. «No soy de aquí», ella susurró, su voz haciendo eco a través de la cabina. Nos apartó a amontonarse, demasiado aterrorizado para moverse como ella avanzada. Su figura parpadeó en y fuera de las sombras, como la llama de una vela atrapado en una ráfaga de viento. Ella levantó su mano, señalando a cada uno de nosotros a su vez, su expresión de puro odio. «Usted vino aquí sin haber sido invitado. Usted se ríe de nosotros. Y ahora, va a pagar». La habitación creció frío, y yo sentía una sensación de entumecimiento difundir a través de mi cuerpo,
Un peso pesado presionando hacia abajo sobre mí me llenó de una desesperación tan profunda que apenas podía pensar. Pude ver a mis amigos, a sus caras pálidas, sus ojos dilatados por el miedo, pero ninguno de nosotros podía mover, atrapado en las garras del espíritu de la ira. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la presión de la levantó y la mujer desapareció. La puerta se abrió y los susurros se desvaneció, lo que nos deja en un aturdido, aterrado silencio. Nosotros, no perder tiempo, tomamos nuestras cosas y corrió, acumulando en el coche, y se alejaba rápidamente de ese maldito de la cabina, nunca mirando hacia atrás. Mientras nos dirigíamos, he mirado en el espejo retrovisor, medio esperando ver a su posición en la carretera, viendo salir. Pero el bosque estaba vacía, en silencio, la cabina oculto en las sombras de los árboles. Ninguno de nosotros habló sobre lo que pasó ese fin de semana. Regresamos a nuestras vidas, tratando de olvidar, pero el recuerdo de esa noche perdura, una oscura sombra que me sigue a donde quiera que vaya. Todavía puedo sentir sus ojos en mí. A veces, aún se escuchan los susurros en la parte de atrás de mi mente, un recordatorio de que el espíritu nos molesten en Blackwood Bosque. Yo no sabía quién era ella, o por qué ella encantada de qué lugar, pero sé que una cosa es segura. Algunos lugares son mejor dejarlas solas. La bruja de Salem Slot. Cuando me mudé a Salem Slot, una tranquila ciudad rica en historia y obsesionado por su infame pasado, yo estaba listo para un nuevo comienzo. La casa era perfecta, una pequeña de la época colonial de la propiedad en las afueras de la ciudad. Era encantador, con crujiente de suelos de madera y una chimenea acogedora que llenó las habitaciones con calidez. Pero a medida que pasaban los días, empecé a sentir que algo vivido dentro de esas paredes, algo escondida más allá de la vista. Comenzó con pequeñas cosas, una sombra vacilante justo en el borde de mi visión, un frío súbito que se asentaron en algunas habitaciones, y un débil susurro que parecía venir de la nada. Yo lo atribuyo a las peculiaridades de una casa antigua, pero no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Una noche, mientras yo estaba desempacando una caja en el ático, me encontré con un pequeño, forrado en cuero diario escondido en un polvoriento rincón. La escritura era delicada, bucle, lleno de las entradas escritas hace más de 2 siglos. El diario pertenecía a una mujer llamada Helena Ravenscroft, una mujer que, de acuerdo a la ciudad, la tradición, había sido acusado de brujería durante los infames juicios de Salem. Helena había vivido en esta casa, sus últimos días, llenos de miedo, de sus palabras impregnada de tristeza. La última entrada me llamó la atención. La tinta se desvaneció, pero legible. Se me queme por lo que no soy, pero voy a regresar. Voy a tener mi venganza. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Las palabras me llenó de una inexplicable sensación de pavor. Esa noche casi no podía dormir. Mi mente se llena de Helena palabras, con la imagen de una mujer acusados falsamente, su espíritu persistente, atado a una promesa de venganza. Al día siguiente, mientras caminaba por la casa, me di cuenta de algo extraño. Un leve olor a humo se quedaron en el aire, agrio y amargo, como si algo había grabado recientemente. He comprobado cada esquina, en cada habitación, pero no encontró nada. Y entonces, como me volvió a salir de la cocina, vi a ella. Una figura apenas visible. Estaba de pie junto a la ventana, su forma oscura, borrosa, los ojos de ella hueco y oscuro, lleno de una ira tan intensa que hizo que mi piel de gallina. Ella estaba vestida a la antigua usanza ropa, su cabello suelto, su cara pálida, su expresión retorcida con la tristeza y la rabia. Parpadeé, y ella se había ido, dejando solo el tenue olor a humo de cigarrillo y un frío que se filtraba en mis huesos. En los próximos días, los avistamientos se volvieron más frecuentes. Me gustaría ver de ella en los espejos, los reflejos en el cristal, su hueco, ojos fijos en mí, de su presencia, llenando el aire con un peso que era opresiva e implacable. Podía sentir su ira, su dolor, su deseo de venganza, su espíritu atado a la casa, a la memoria de sus últimos días, su injusto final. Una noche, cuando yo estaba acostado en la cama,
Lo he oído, un susurro suave y distante, a la deriva a través del aire, llenando la habitación con un sonido que hizo que mi piel espinosa. Usted sabe que mi dolor. La voz estaba llena de tristeza, con rabia, con la promesa de que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me senté, mi corazón late con fuerza, mis ojos escaneando la oscuridad, las sombras en la habitación pulsando en torno a mí, espeso y sofocante. Y entonces, se le apareció, de pie a los pies de mi cama, sus ojos fijos en mí, su expresión llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. ¿Por qué estás aquí?, susurré, mi voz temblando, mi corazón latía más rápido, cada instinto me grita correr, de salir, de escapar. Pero ella no respondió, solo miró fijamente, sus ojos huecos llenos de un odio que era casi palpable, de su presencia, llenando el aire con una oscuridad que parecía filtrarse en mi alma. Las luces parpadeaban, proyectando sombras extrañas en las paredes, su forma de desenfoque, cambiando, como si atrapado entre dos mundos, su espíritu atado a este lugar, a su promesa, a su maldición. Traté de razonar con ella, para decirle que yo no era su enemigo, que no me había agraviado, pero su enojo era inquebrantable, su dolor demasiado profundo, su necesidad de venganza demasiado poderoso. Estaba atrapado, ligado a la memoria de sus últimos momentos, su espíritu persistente, esperando, mirando, con su presencia un recordatorio constante de la oscuridad que había reclamado su vida. El paso de los días, sus apariciones se hizo más fuerte. Objetos se mueven solos, muebles haría temblar, y las puertas se abrían slam sin previo aviso. La casa se sentía vivo, como si de él en ira había penetrado en sus muros, su espíritu reclamando el espacio, llenándolo con una tristeza que parece hacer eco a través del aire, incesante e interminable. He buscado ayuda, historiadores, expertos paranormales, alguien que pueda conocer cómo aliviar su espíritu para levantar la maldición que se une a este lugar. Pero cada intento fallido, su presencia cada vez más fuerte, sus apariciones más intenso, su espíritu una fuerza que no puede ser negado. Una noche, como una tormenta arreciaba fuera, sentí su presencia con más fuerza que nunca. Las luces parpadeaban, proyectando largas sombras sobre las paredes. El aire se llenó de olor a humo de cigarrillo, espeso y agrio, como si algo se quema. La vi luego, de pie en la esquina de la habitación, sus ojos fijos en mí, su expresión llena de una ira tan profundo que hizo que mi corazón se libra. Ella se acercó, su forma cada vez más clara, su hueco ojo se posaron sobre la mía, su voz un susurro que llenó la sala, haciendo eco a través del aire, un sonido que me persiguen para siempre. Todos ellos se paga. Las palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral me lleno de un temor tan profundo que sentía como un peso presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de moverme, de hablar, pero yo estaba congelado, atrapado por su mirada, por la oscuridad que emanaba de ella, una presencia tan poderosa que parecía filtrarse en mi alma. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, ella se había ido, dejando solo el olor del humo, el eco de su voz, el recuerdo de un dolor que nunca se desvanecen, una maldición que nunca volvería a levantar. Desde esa noche, Helena presencia se ha mantenido, su espíritu una sombra constante en mi casa, el susurro de llenar el silencio, su dolor un recordatorio inquietante de la vida de un corte corto, una promesa que dejé. He llegado a aceptar, a vivir con el fantasma de Helena Ravenscroft, su espíritu atado a este lugar, de su maldición persistente en el aire, una sombra que nunca desaparecerá, un recordatorio de la oscuridad en la que reivindica su vida, una vida que se pierde a la ira, a la tristeza, a una maldición que nunca será roto. Y como el tiempo que yo vivo aquí, sé que nunca va a estar solo, con su presencia constante compañero, un recuerdo del pasado que perdura, un fantasma que nunca va a descansar. Dead Man's Curve. La Ruta 66 se extiende a través de Arizona, una interminable carretera que atraviesa el desierto. Es una ruta conocida por sus giros y vueltas, y una curva en particular se había ganado una reputación a lo largo de los años. Los lugareños llamaban Dead Man's Curve un giro brusco que había visto demasiados accidentes, muchos controladores de perder el control, demasiadas vidas perdidas. La gente evitaba por la noche
jurando que podía sentir una extraña presencia, un helado de frío que se aferró a la del aire. Yo estaba conduciendo a altas horas de la noche, en la carretera de estiramiento antes de mí en una tranquila quietud solo roto por el zumbido de mi motor. Mis pensamientos eran un desenfoque, mis ojos pesados como yo conducía, mi único objetivo para llegar a la siguiente ciudad por la mañana. Cuando vi el letrero de Dead Man's Curve, recordé las historias, las advertencias, la gente tenía susurro a través de los anos, pero la fatiga y el escepticismo, que superaban precaución, y seguí adelante, apenas lentamente a medida que me acercaba a la curva.